Hola, muy buenas. Mi nombre es César Eduardo Pavón Gómez. El día de hoy daré continuidad al capítulo número 20 sobre autenticación de clientes inalámbricos. Como parte del curso CCNP en Core, abordaré dos temas, comenzando con el tema de autenticación a través de EAP. Entonces, ¿qué es EAP? Es el protocolo de autenticación extensible que ofrece un marco de autenticación más flexible y escalable. Con la autenticación abierta y la autenticación PSK, los clientes inalámbricos se autentican localmente en el AP sin mayor intervención, prácticamente solamente en el aparato. En cambio, con el protocolo 802.1x, el escenario cambia. El cliente usa la autenticación abierta para asociarse con el AP. Luego la autenticación del cliente se realiza a través de un servidor de autenticación dedicado. EAP puede integrarse con el protocolo 802.1x. Cuando el 802.1x está habilitado, limita el acceso a un medio de red hasta que el cliente se autentica. Ahora, ¿esto qué significa? Que un cliente inalámbrico podría asociarse a un AP, pero no podrá pasar datos a ninguna otra parte de la red, hasta que se autentique de forma correcta. Ahora, de allí que el 802.1x consta de las siguientes entidades, que son vitales para que el proceso se pueda realizar. Uno de ellos es el solicitante, que es el dispositivo cliente que solicita el acceso, que en este caso es el usuario, a través de un dispositivo. El autenticador, que en este caso es el dispositivo de red que proporciona acceso a la red. Generalmente es un controlador LAN inalámbrico, conocido por sus siglas en inglés como WLC o Wireless LAN Controller. Y por último tenemos lo que es el servidor de autenticación, conocido como AS, que es el dispositivo que toma las credenciales del usuario o cliente y permite, o deniega en este caso, el acceso a la red basado en una base de datos y políticas de usuario. Generalmente un servidor radios es el que se predetermina para este tipo de escenarios, así tal como lo vemos en la gráfica. El controlador se convierte en un intermediario en el proceso de autenticación del cliente. El controlador da el acceso al usuario con 802.1x y comunicándose con el servidor de autenticación, este utiliza lo que es la trama EAP. Para usar la autenticación basada en EAP y el protocolo 802.1x, se recomienda aprovechar los modos empresariales de WPA y sus versiones mejoradas 2 y 3. Ahora, se debe de considerar emplear la versión WAP más alta para que sea compatible con la controladora, el access point y los clientes inalámbricos. En el modo empresarial admite muchos métodos EAP, como ser LAP, EAP Fast, PEAP, EAP TLS, EAP TTLS y EAP SYN. El EAP local en la Wireless Controller admite la autenticación. El EAP, EAP Fast, EAP TLS y PAP entre el controlador y los clientes inalámbricos. Ahora, al igual que con la mayoría de los algoritmos de autenticación basados en contraseña, Cisco
LEAP es vulnerable a los ataques de diccionario. Por tanto, la creación de una política de contraseña segura es la forma más efectiva de mitigar los ataques de diccionario. O sea, que esto incluye el uso de contraseñas seguras, que estamos acostumbrados a que nos los indiquen de forma de que sea alfanuméricos, numéricos o caracteres especiales. Y otra que hay que añadir es precisamente la caducidad periódica de las contraseñas, que es lo más saludable. Cisco ahora ha anunciado la disponibilidad de autenticación flexible EAP a través del túnel seguro, conocido como EAP Fast. Para los usuarios que deseen implementar un tipo de protocolo de autenticación extendible 802.1x, en vista de que no requiere certificados digitales y no es vulnerable a ataques de diccionario, que es lo más recomendable. Los métodos de autenticación como EAP-FAST, PAP o EAP-TLS no son susceptibles a los ataques de diccionario. Por lo tanto, conozcamos un poco sobre ellos. Entonces, EAP-FAST es un protocolo de autenticación que crea un túnel seguro sin usar certificados, tal como lo mencionamos, que es propio de Cisco. EAP es un protocolo de autenticación híbrido que crea un túnel TLS seguro entre el usuario de la Wireless LAN y el servidor Radius para autenticar al usuario en la red. Esto requiere la administración de certificados e infraestructura de clave pública, o conocido como PKI, tanto en servidores Radius como en clientes Wireless LAN. En cuanto a la EAP-TLS, utiliza certificados digitales emitidos previamente para autenticar a un usuario en la red. Esto requiere la administración de certificados y PKI tanto en servidores Radius como en clientes Wireless LAN. Ahora, los métodos EAP específicos deben configurarse en el servidor de autenticación que vayamos a seleccionar y admitirse en los dispositivos inalámbricos, en este caso del cliente. Como primer paso, en la configuración del EAP, sería en definir el servidor de autenticación y establecer la relación entre el controlador y el servidor. Los controladores de Cisco pueden usar servidores Radius externos o un servidor EAP de forma local, ubicado en el controlador. Ahora vamos a analizar un poco o visualizar cómo se hace el proceso de configuración tanto para servidores de radios externos o a través de un servidor EAP de forma local en el controlador. Entonces, establecemos como opción 1 la configuración de autenticación basada en EAP con servidores externos, en este caso radios. Luego de establecer el servidor radios con los parámetros 802.1, el EAP y la contraseña compartida que va a haber entre lo que es el servidor radios y la controladora, procedemos a ingresar la configuración en la controladora. Dentro de la ventana de navegación ingresamos a lo que es la opción de Security. Luego en el menú de la izquierda nos dirigimos a Radios y seleccionamos Autenticación. Posteriormente le damos clic al botón New para definir en este caso un nuevo servidor. En el paso 2 pues se establecen los parámetros del servidor Radius que son precisamente la prioridad del servidor. Si existen varios servidores, pues aquí definimos cuál va a ser el primero. Ponemos lo que es la dirección IP del servidor,
la contraseña compartida que va a existir entre la controladora y el servidor, así como también su puerto. Y habilitamos en este caso el estatus del servidor, como también la red del usuario. Establecidos los parámetros, pues le damos clic en la pestaña precisamente de Apply para poder aplicar lo que es los parámetros. Ahora, se procede a lo que es la habilitación del WPA2 con autenticación 802.1. Para ello, pues siempre en la controladora le damos clic al wireless LAN y posteriormente, como paso siguiente, en la ventana de wireless seleccionamos crear uno nuevo y procedemos a darle Go. Después de dar un nombre a lo que es la VLAN, el LSS ID y el ID de la vida, damos precisamente clic al botón Apply para poder aplicar o seguir con el proceso de configuración. Así como se ha establecido en los temas anteriores para lo que es la creación de la VLAN, se establece en este caso dentro de la pestaña de Security, clic o seleccionamos a nivel de capa 2 lo que es el WPA más alto, tal como se mencionó anteriormente. La política, en este caso, se establece del WPA2. También el proceso de encriptación de WPA2, que sería en este caso el máximo, o el más actualizado, el AS. Y por último, pues la autenticación o la clave de autenticación, que sería la que se utilizaría 802.1x. Siempre dentro de la misma ventana nos dirigimos a AAA Servers, Authentication Server. En este caso habilitamos el servidor al cual se va a hacer ligar precisamente la controladora que previamente hemos identificado, en este caso radio, con el puerto al cual se va a conectar. Posteriormente le damos clic a lo que es aplicar todos los procesos que hemos configurado. Y así pues se establece en este caso la forma de configurar el servidor externo a través de radios para EAP. Ahora voy a ilustrar lo que es la opción 2 para lo que es la configuración de autenticación basada en EAP con EAP local, en este caso de forma interna. Siempre como hemos establecido, pues en este caso, esta opción es recomendable para un entorno que es relativamente pequeño o no se tiene en este caso un servidor radios. Dentro de la ventana pues seleccionamos seguridad. Luego de dar clic en la pestaña de seguridad, nos dirigimos al menú de la izquierda para seleccionar Local Help y Profiles. Y luego le damos clic a nuevo. Luego de darle clic, nos aparecerá la ventana donde debemos ingresar un nombre para el perfil del EAP local. Ya establecido el nombre, le damos clic en aplicar. Como paso 4, pues hacemos lo que es la verificación del nuevo perfil que ya está creado y en este se puede marcar o desmarcar las casillas para habilitar o deshabilitar el método al cual es de nuestra preferencia. En este caso, si le damos clic al perfil creado, podemos editar el parámetro del perfil seleccionando el uso de cualquiera de las opciones que hemos de considerar. En este caso, el PEAP como método al cual nosotros nos vamos a autenticar de forma local. Procedemos entonces después a darle clic.
a aplicar. Luego, pues, vamos a proceder a hacer la configuración de lo que es el wireless LAN para usar entonces el servidor EAP local. Siempre en lo que es la navegación del controlador, le damos clic en Wireless LAN. Posteriormente le damos clic al ID de la wireless LAN para lo que es la modificación de dicha wireless LAN. Así como lo establecimos anteriormente, creamos entonces los parámetros o modificamos los parámetros a nivel de capa 2. Siempre con la opción más alta de WPA2, la política, su encriptación AES y el protocolo en este caso de autenticación, la clave de autenticación que sería el 802.1x. Como el EAP va a ser de forma local, el método de autenticación principal debe entonces asegurarse de que no exista servidores radios definidos en la controladora. Entonces nos dirigimos a AAA Server, seleccionamos o demarcamos en este caso ninguno y abajo del menú procedemos a marcar la casilla Enable para usar el servidor EAP local y así seleccionar el nombre del perfil EAP que hemos configurado de forma predeterminada. Ya establecido lo anterior, pues le damos clic en el botón Appliance para aplicar los parámetros. Luego de que hemos establecido lo anterior, debemos entonces crear lo que son los usuarios o mantener una lista de base de datos de los usuarios que van a ser autenticados en la controladora, en vista de que esta controladora va a ser un servidor EAP local. Entonces, siempre de lo que es la navegación de la controladora, seleccionamos la opción Security. Posteriormente, en el menú de la izquierda, le da con Local Network User y ahí empezamos entonces a crear en esta ventana los usuarios y las contraseñas para cada uno de ellos que se van a ir creando. Posteriormente le damos a aceptar y como proceso final pues se puede verificar el estatus y la política de seguridad establecida en lo que es el wireless LAN. Ahora, finalizado el proceso anterior, entramos en lo que es el tema número 6, referente a lo que es la autenticación a través de WebAuth, o conocido también como autenticación web. La autenticación web presenta al usuario final un contenido para que éste lea e interactúe antes de otorgar los accesos a la red, como por ejemplo lo que es la política de uso aceptable, ¿verdad? Donde después de haber leído todo el proceso o aceptado las políticas, procede a acceder, en este caso, a brindar, en este caso, el consentimiento de que va a acatar lo que es la política de uso aceptable. Asimismo, la misma pantalla o el mismo portal le va a solicitar credenciales de usuario. La autenticación web se puede manejar localmente en la controladora por entornos más pequeños o para entornos más pequeños, que en este caso sería a través de lo que es el Local Web Authentication, conocido por sus siglas como LWA. La Local Web Authentication se puede configurar en los siguientes modos. Con una base de datos interna en la controladora,
La otra puede ser con una base de datos externa en un servidor Radius o en un servidor LDAP. La otra puede ser con una redirección externa después de la autenticación. La otra opción puede ser con una página externa de redireccionamiento usando una base de datos interna en la controladora. O la última, con interacción, que requiere el reconocimiento del usuario. Ahora bien, cuando hay varios controladores que proporcionan autenticación web, tiene sentido en este caso utilizar lo que es la LWA con una base de datos externa o en un servidor Radius, como ser en este caso un ICE Cisco, y mantener la base de datos del usuario en este caso centralizada. Entonces, la autenticación web es una función de seguridad de capa 3. Aquí ya desligamos en este caso lo que es el proceso de trabajar a nivel de capa 2. Por lo tanto, hace que el controlador no permita que el tráfico IP, excepto los paquetes de HCP y DNS, de un cliente en particular, haga que dicho cliente haya suministrado correctamente un nombre y un usuario y una contraseña válidas para que éste pueda ser aceptado. La autenticación web es un método de autenticación simple sin la necesidad de un suplicante o de una utilidad del cliente. Ahora, para que podamos ver un poco o entender más o menos el proceso de autenticación, lo ilustraré de la siguiente forma. Bajo esta topología tenemos entonces que el controlador hace una solicitud de pedido, en este caso al servidor de autenticación. El servidor de autenticación envía, en este caso, sus credenciales, lo que es una clave precompartida o auténticamente previa, una access list, y en este caso el portal URL al cual se va a autenticar el usuario. Mientras se hace esa negociación, si se establece todo este proceso, el usuario puede hacer uso, en este caso, de una solicitud hacia un sitio de navegación dentro de nuestro entorno inalámbrico. En este caso, pues, el sistema le hace una solicitud devolviéndole o solicitándole que acepte las políticas de uso aceptable y solicita en este caso las credenciales tanto de usuario como contraseña. En ese momento en que ingresa todo lo que son las credenciales, envía la solicitud para que sea autenticado por el servidor, en este caso de autenticación. En ese momento, el servidor envía lo que es una solicitud de autorización o un cambio de autorización, y precisamente en ese momento en que se hace la solicitud, el cliente es desconectado o es desautorizado, en este caso, de forma temporal mientras se hace el proceso. Ese proceso es común cuando nos conectamos. A veces quedamos como en el limbo, pero es el proceso que se hace en que el servidor se entiende con el controlador y en este caso el controlador le envía una solicitud sobre dicha solicitud. Pues le envía una respuesta de aceptación de que sí, realmente está con cumple con los requisitos de credenciales de usuario y contraseña. Y en ese momento, pues recibe, en este caso el cliente inalámbrico, el proceso de que es aceptado y obtiene pues como respuesta el portal al cual ya se puede autenticar o navegar. Ahora,
En vista de que estamos hablando del proceso de autenticación vía web, vamos a establecer dos opciones o ilustrar dos opciones de configuración para lo que es la metodología de autenticación web. En ella pues voy a ilustrar una que es precisamente la configuración de autenticación web con servidor externo. Siempre bajo la misma topología que hemos visto anteriormente, procedemos pues a lo que es la creación de una interfaz, en este caso VLAN. Como se ha visto en los temas anteriores, y que precisamente mi compañera Yasunari explicó en su momento, no queda de más pues hacer un breve repaso de cómo se crea lo que es la VLAN. En este caso, accedemos a lo que es la controladora de la ventana del controlador, damos clic en la interfase que está ubicado en el menú, precisamente de la izquierda, y luego le damos a New para crear la nueva interfase. Pues procedemos a ingresar lo que es el nombre de interfase, el indicador de la VLAN, y le damos clic en Applies. Como tercer paso, pues ingresamos los parámetros específicos de dicha VLAN, como ser la dirección IP, la máscara de red, el puerto de enlace, la dirección IP del servidor de DHCP, y cuando ya hemos establecido todos esos parámetros, le damos clic precisamente en aplicar. Con esto pues verificamos ya en la siguiente ventana que la VLAN ha sido creada y está disponible para su uso. Luego pues muestro lo que es la configuración de una wireless LAN y la cual se va a asociar con la interfaz VLAN que hemos creado anteriormente. Siempre recordando precisamente los procesos que se han visto en los temas anteriores. Como he dicho, no queda de más pues hacer un breve repaso de cómo se hace este proceso de configurar una wireless LAN para la VLAN. Siempre en la ventana de la controladora nos vamos a la opción de wireless LAN. Como paso 1 pues le damos crear para así agregar una WLAN y procedemos a darle Go. Como segundo paso pues ingresamos los campos de nombre y ese ID para la nueva WLAN y asignamos, si es el caso, un ID para esta VLAN. Luego le damos clic en aplicar. En la pestaña pues general habilitamos y seleccionamos los siguientes parámetros. Le damos el status al cual habilitamos la VLAN. La asociamos a la interfaz, en este caso de la VLAN que hemos creado, que es la VLAN 57, que es el ejemplo. Luego, a nivel de capa 2, le damos ninguno. Recordemos que en el proceso de autenticación vía web, el proceso se trabaja o funciona a nivel de capa 3. Por tanto, nos vamos a la pestaña de capa 3, habilitamos la política, en este caso web, y seleccionamos lo que es la autenticación. Ya establecido eso, pues damos clic en aplicar. Y por último, pues se verifica si la política de seguridad y la Web Authentication están habilitadas. A continuación, pues procedo a ilustrar lo que es la creación de una Access List de autenticación previa. Al usar un servidor web externo para la autenticación web, algunas de las plataformas de las controladoras necesitan una Access List de autenticación previa para el servidor web externo. En algunas plataformas de controladoras, la autenticación previa de Access List no es obligatoria, pero sin embargo, es una práctica adecuada configurar una Access List de autenticación
previa para el servidor web externo al usar la autenticación web externa. Entonces, siempre en la navegación de la controladora nos vamos a Security. Del menú de la izquierda seleccionamos en este caso lista de control y posteriormente le damos clic en nuevo para crear precisamente la nueva Access List. Asignamos un nuevo nombre, en este caso, a la Access List y cuando ya la hemos establecido, le damos clic en aplicar. Ya cuando hemos establecido el nombre y verificamos de que está precisamente creada, le damos clic en el nombre de la Access List creada. Esta ventana pues nos permitirá definir las nuevas reglas o modificar en un dado caso las ya existentes. Por lo tanto, procedemos a darle clic a crear nuevos roles. Como paso siguiente, pues definimos las reglas de la Access List que permitan el acceso para lo que son los clientes al servidor web externo. Entre ellas, pues establecemos la secuencia, en este caso del servidor. Como prioridad 1, pues le damos 1. Si existen otras, pues dependiendo, si le damos prioridad 2, pues de acuerdo a la secuencia, va a ir tomándolas. Pero en este caso, como estamos tomando solo un servidor, pues le damos 1. En acción, pues le damos permitir. En el direccionamiento, pues le damos de salida. Creamos el protocolo TCP. En origen, pues le damos la opción IP address y que posteriormente brindamos o agregamos la dirección IP del servidor al cual pues se va a hacer dicha consulta. Posteriormente, y ya verificando los parámetros, le damos clic en aplicar. Posteriormente, pues creamos una nueva regla, esta Access List con los mismos parámetros, pero en este caso para una dirección saliente, ¿verdad? Si observamos, los parámetros son los mismos, lo que cambia es el ítem número 3, que es la dirección, que se da para lo que son datos salientes. Entonces, ya establecido eso, le damos clic en aplicar. Por último, pues se verifica lo que es la creación de la Access List de la autenticación previa de acuerdo a lo que se ha establecido. Continuando con el proceso, pues procede a ilustrar lo que es la configuración de la controladora para lo que es la autenticación web con el servidor externo. Siempre entonces con la ventana de la controladora procedemos a seleccionar Wireless LAN y damos clic allí. En este caso, pues como ya hemos establecido una Wireless LAN, le damos checkbox a la misma y nos dirigimos al menú que está a la derecha y en este caso pues le damos la opción deshabilitar a la Wireless LAN. Posteriormente nos vamos a Go, le damos clic en Go y vemos pues que la Wireless LAN queda deshabilitada. Posteriormente pues nos dirigimos a la opción de Security, nos vamos al menú de la izquierda y seleccionamos Web Add y damos clic en Web Login Page para modificar el modo de web de autenticación. Como estamos seleccionando un servidor externo, le damos seleccionar External para que el tipo de autenticación web sea de forma externa.
Aquí pues nos cambia el menú o nos cambia la ventana y se define lo que es la redirección del URL que el usuario verá antes de autenticarse con el servidor externo, como también el URL de la página de logueo del servidor web, en este caso el servidor externo. Ya establecido todo, le damos clic en aplicar, damos clic en OK al mensaje de diálogo y con esto pues se completa la configuración de lo que es la controladora para autenticación web con el servidor externo. Como quinto paso o como quinta ilustración, pues configuraremos la controladora para que la autenticación web sea con el radius que previamente hemos identificado. Siempre entonces con lo que es la ventana de la controladora, procedemos a autenticar usuarios radios que deben configurar los parámetros. En este caso se deben de configurar los parámetros en la controladora. Por lo tanto nos dirigimos a la opción de seguridad. En el menú de la izquierda nos dirigimos a radios y authentication. Luego nos vamos a clic al botón nuevo de la parte derecha de la ventana y como paso siguiente pues igual nuevamente establecemos los parámetros de servidor radios que anteriormente habíamos definido en los pasos anteriores. Como paso 4 pues configuramos la wireless LAN para usar el servidor externo. Le damos clic precisamente en el ID de la wireless LAN. Nos dirigimos en este caso a www.server y ahí entonces seleccionamos el servidor con su IP y el puerto al cual vamos a dirigir nuestra autenticación al radius y que el cliente pues lo hará bajo ese proceso. Damos clic y con esto aplicamos los parámetros ya establecidos y con ello pues completamos el proceso de lo que es la configuración de autenticación web con servidor externo a través de radios. A continuación pues voy a ilustrar como opción 2, en caso de no utilizar un servidor externo, hacer lo que es la configuración de la controladora para autenticación web, de esta forma, de una forma local. Previamente, pues hacemos el registro de los usuarios de la base de datos en la base de datos de la controladora interna. Por lo tanto, nos vamos siempre en la ventana de la controladora a la opción precisamente Security. Del menú de la izquierda seleccionamos Local Users y posteriormente en el botón de la derecha le damos New o Nuevo. Como paso 4 pues ingresamos los parámetros del usuario que son usuario y contraseña, así como también la wireless LAN o el perfil de la wireless LAN a la cual lo vamos a asociar. Queda como opción pues que se puede agregar una descripción precisamente de cada usuario que se vaya a crear. Damos clic en aplicar y con ello pues repetimos estos pasos para agregar múltiples usuarios y contraseñas en la base de datos de la controladora. Cabe señalar que esta controladora o las controladoras que presentan este tipo de configuraciones admiten aproximadamente entre 1500 a 2000 usuarios, dependiendo de la cantidad o el modelo al cual se obtenga.
Luego de ello, de tener todo lo anterior, pues vamos a configurar lo que es en la controladora el habilitar precisamente la autenticación web interna. Siempre entonces dentro de lo que es la ventana de la controladora seleccionamos la opción Wireless y damos clic precisamente al ID de la Wireless LAN. En la pestaña de seguridad, en este caso a nivel de capa 2, seleccionamos ninguno. Nuevamente recordamos que todo el proceso se hace a nivel de capa 3. En la pestaña de lo que es capa 3, destacamos que seleccionamos, contrario a lo que hicimos en el proceso anterior, seleccionamos Pass-Through, que en este caso es la opción es para mostrar contenido web como una política de uso aceptable para que el usuario y el solicitante o solicitante haga su aceptación. Luego de ello pues damos clic en aplicar. En la siguiente ventana pues ya nos dirigimos a lo que es la opción de seguridad de la ventana de navegación de la controladora. Nos dirigimos al menú de la izquierda en su parte final o en la parte baja a lo que es Web Out y Web Login Page. En este caso pues seleccionamos lo que es el tipo de autenticación que en su caso viene por defecto como interna, y si a un caso ya la habíamos establecido como externa, pues damos aquí la opción de restablecerla de forma interna. En ella pues también nos da la opción de poder ingresar el contenido web que se puede mostrar al usuario como primer mensaje. Luego pues le damos aplicar. Y con esto pues se muestra lo que sería el contenido web que se presenta a un usuario que intenta conectarse a la Wireless LAN. El usuario debe dar clic en aceptar para obtener el acceso a la red. Bueno, con esta última lámina pues termino mi intervención y finalizo precisamente el capítulo número 20 tocando los dos temas de lo que es autenticación a través de lo que es la EAP y autenticación mediante web. Sin más, pues nos seguimos próximamente.